Muy buenas tardes. Este es su programa Derribando Gigantes, conducido por su amigo y hermano Jonathan Ontiveros. Para más información, peticiones o estudios bíblicos, puede llamarlo al teléfono 903-253-4819, 903-253-4819, o bien a Derribando Gigantes, P.O. Box número 32, Montalva, Texas, 75853. Derribando Gigantes, P.O. Box número 32, Montalva, Texas, 75853. Recuerde, este programa se transmite en vivo y en directo cada sábado, de 6 a 7 de la tarde. También puede visitarnos en la Iglesia Adventista de Jacksonville los viernes a las 7 p.m. y los sábados, dos servicios, 9:45 de la mañana y 4:30 de la tarde. Este es su programa Derribando Gigantes, vamos hacia la meta. Derribando gigantes, en el nombre del Señor. No hay gigante más grande en el universo. No hay gigante más grande que el Señor Jesús. Que el Señor Jesús. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie deja que te limpie Ya estamos aquí, gracias a Dios. Tuvimos una pequeña salida, pero gracias a Dios ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Y pues es para nosotros una alegría inmensa, un honor el poder compartir con ustedes la palabra de Dios, el poder estar en contacto con ustedes, aunque no nos escuchemos, que yo no los pueda escuchar a ustedes, por supuesto ustedes sí me pueden escuchar a mí. Es una alegría el poder compartir con ustedes la palabra de Dios, el poder dejar que el Espíritu Santo nos toque, nos ponga palabras y por supuesto traiga la enseñanza que Dios quiere que traigamos para ustedes en esta tarde, en esta noche, y por supuesto
que nuestro Dios, a través de su Santo Espíritu, toque a cada uno de ustedes. Que nuestro Dios haga reflexionar a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos, a cada una de las personas que no se han entregado a Él, aquellas personas que todavía están indecisos, aquellas personas que tal vez estarán jugando con Dios y que, por supuesto, Dios no los tomará por inocentes a todos y cada uno de esas personas. Así es que esto es algo muy importante, es algo serio y es algo que deberíamos de tomar en cuenta, mis queridos hermanos y amigos, que deberíamos de poner en balanza, que deberíamos de ponerlo, por supuesto, en primer lugar. La vida cristiana es eso, es una vida, es compartir con otros, es vivir lo que predicamos y, por supuesto, predicar lo que vivimos, ayudar a los demás. No es solamente ir a la iglesia, no es solamente abrir la Biblia de vez en cuando. La vida cristiana es ser cristiano, como la palabra lo dice, todos los días, 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, mi querido hermano y amigo. Es muy importante que nosotros, como cristianos, demostremos que eso somos, cristianos. Es importante que nosotros, mis queridos hermanos y amigos, si no lo estamos haciendo, lo podamos hacer. Tomemos una decisión de decir, hoy corto por lo sano todo aquello que no me edifica, que no me acerca a Dios, todo aquello que me aleja de Él. Hoy quiero estar bien con Dios. Hoy quiero que sea mi día de salvación. Probablemente tú ya hayas entregado la vida a Cristo Jesús, pero por esas cosas de la vida, esas cosas de las trampas de Satanás, pues te has alejado de Dios. Has caído en un camino en el cual no te está conduciendo a Dios y que tristemente Satanás te está haciendo creer que estás caminando por el camino correcto, cuando no lo es. Y es por eso que es necesario que abras tu Biblia. Es por eso que es necesario que vayas a Dios todos los días en oración y que estés en contacto, en comunión con Él todos los días, a cada momento, ya sea que estés en el trabajo, ya sea que estés en la casa, ya sea que estés donde estés, comunícate con Dios. Ten una comunión diaria, una comunión de todo el día, una amistad, una relación con Él. Así que, mi querido hermano y amigo, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para que tú entregues tu vida a Dios si es que no lo has hecho. Que aceptes a Cristo Jesús como tu único y salvador personal. Que aceptes su sangre para que cubra tus pecados. Durante la semana hemos podido sentir su presencia. Durante la semana hemos podido ver su mano en las cosas que hacemos, en las cosas en las cuales nos detenemos a no hacer. Y conforme pasa el tiempo, mi querido hermano y amigo, tú te vas a ir sintiendo mejor. Tú te vas a ir sintiendo esa presencia de Dios en ti. Cuando tú te acercas a Él mediante la oración, lo escuchas a Él mediante el estudio de la palabra, meditas en lo que estudias y por supuesto le pides al Espíritu Santo que te revele las cosas. Muchas veces, de tanto que ya no hemos escuchado, de tanto que nos hacemos sordos al Espíritu Santo, pues tristemente ya no lo escuchamos. Hay que pedirle a Dios que nos ayude para que el Espíritu Santo cincele esos oídos sordos que tenemos, para que nos los abra y podamos nosotros entender su palabra, entender su verdad, entender todo lo que la palabra de Dios quiere, o mejor dicho, todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos y entendamos en su palabra. Hoy traemos un tema muy interesante, la cruz en el desierto. Y pues, aunque ya empezamos hace algunos minutos, y aunque ya hemos mandado algunos saludos, esperando que todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, estén bien, estén recibiendo las bendiciones de Dios, pues queremos ponernos nuevamente en las manos de nuestro Dios. Antes de llegar aquí, ya nos habíamos puesto en las manos de Dios, como todos los días, pero quiero que ustedes me acompañen, quiero que ustedes también reciban esa bendición a través de la oración que Dios nos puede dar. Así es que los invito, mis queridos hermanos, ya sea que estés en tu carro, ya sea que estés en tu casa,
ya sea que estés en un camión, ya sea que estés escuchándonos por una laptop o por un celular, o ya sea que estés en la prisión, mi querido hermano y amigo. Te invito a que me acompañes a hacer una oración, que medites y que tú también le puedas hablar a Dios. Abras tu corazón para que Él pueda morar en ti, para que Él pueda limpiarte de todo pecado. Oremos. Padre nuestro, que tu morada está en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, oh Padre, en esta noche. Agradecidos, oh Padre, contigo por la vida y la salud, por todas tus bendiciones que nos das durante la semana, porque nos das la oportunidad de estar aquí, ante este micrófono, ante todos estos tus hijos que necesitan escuchar de tu palabra, que necesitan escuchar y alimentarse de comida sólida, ya no de leche, sino de comida sólida. Te pedimos, oh Padre, que nos ayudes, que tu Santo Espíritu ponga palabras en nosotros, palabras de vida, que hoy pueda llegar la salvación a todos aquellos que todavía no aceptan ese regalo maravilloso que tú diste para salvarlos a cada uno de ellos. Te pedimos, oh Padre, que prepares nuestra mente, que prepares nuestro corazón, y que al hacerlo, tu Santo Espíritu pueda entrar en nosotros. Y que al hacerlo, tu Santo Espíritu pueda limpiarnos de toda maldad, de todo mal pensamiento. Te pedimos, oh Padre, que perdones nuestras faltas y que nos ayudes en esta noche. Y por supuesto que si hay algún hermano, algún amigo que está pasando por momentos difíciles, que está tal vez en un callejón sin salida, hacerle ver que para ti, oh Padre, no hay nada imposible. Que tú puedes, si tú pudiste, a través de Cristo Jesús, a través de tu Santo Espíritu, volverle a dar la vida a Lázaro, que estaba muerto, tú puedes, oh Padre, sacarnos y sacarlos de cualquier problema en el cual se hayan metido. Claro que habrá consecuencias, pero tú, oh Padre, los puedes sacar. Perdónanos, oh Padre, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, quiero que vayamos rápidamente al libro de Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. En estos escasos 25 minutos tal vez que nos puedan quedar, 30 minutos tal vez que nos puedan quedar, queremos abarcar todo el estudio que traemos para ustedes, que es de suma importancia, que es de suma relevancia para nuestras vidas. Y se titula La cruz en el desierto. Vamos en el tema número 4 de esta serie, que se titula Nueva vida ahora, y que te hará ser una mejor persona, te hará ver la vida de otra manera, te hará ver muchas enseñanzas tal vez que hayas aprendido de otra manera, de otra perspectiva. Tal vez te sacará de la confusión, tal vez te dará luz. Pero, mi querido hermano y amigo, no quiero que me creas a mí, sino quiero que creas a la palabra de Dios. ¿Te pusiste tal vez a pensar alguna vez qué hacían las personas antes de que Jesús muriera cada vez que pecaban? Hoy, por supuesto, tenemos la promesa en la cual les acabo de dar la cita de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora podemos recibir el perdón porque Jesús murió en nuestro lugar y por supuesto pagó el precio por nuestros pecados, pero ¿cómo recibían el perdón los hombres y las mujeres antes de la cruz, cuando Jesús aún no había muerto? Lo cierto es, mi querido hermano y amigo, que apenas el hombre pecó, Dios le mostró el Calvario por primera vez. Hizo construir un altar sobre el cual se sacrificó a un cordero. Ese cordero representaba a Cristo. A través de los siglos, cada vez que un animal inocente es sacrificado, señalaba al día en que el Hijo inocente de Dios moriría en lugar del hombre. Ese fue el precio por el perdón de tu pecado, mi querido hermano y amigo, y de mi pecado. La muerte del Hijo inocente de Dios. El pueblo de Israel, recién salido de la esclavitud, necesitaba un mensaje simple y fácil para entender el plan de Dios para la salvación. Recordemos que el pueblo de Israel había estado un poquito más de 400 años, 420, 430 en la esclavitud,
ya habían muerto muchas personas, muchos de los primeros esclavos. Seguramente se fue borrando poco a poco las enseñanzas. Seguramente se fueron olvidando poco a poco las enseñanzas que tenían. Tal vez algunos las mantenían, otros ya las habían olvidado, ya se habían acomodado a la vida de Egipto. Pero cuando Cristo Jesús a través de Moisés, cuando Jehová a través de Moisés los sacó a ellos de la esclavitud, Dios necesitaba mostrarles una manera simple y fácil, por supuesto, de que ellos entendieran el plan de salvación. Necesitaba algo práctico, que les mostrara la naturaleza terrible del pecado de una manera viva. Necesitaba una noción clara del elevado costo de nuestra salvación. Y pues eso es lo que Dios hizo. Él ordenó, si vamos rápidamente al libro de Éxodo 25, 8 y 9, lo siguiente. Éxodo 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostrare. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios deseaba, mi querido hermano y amigo, estar con su pueblo. Y para eso se necesitaba un santuario. El santuario debería ser un templo portátil, que pudiera, pues por supuesto, montarse en el desierto y transportarse cuando viajaran. Dios le mostró a Moisés un patrón y le daría instrucciones detalladas sobre la construcción y el mobiliario. Para la construcción de un santuario, Dios le dio a Moisés un plano detallado, conforme al modelo original que existe en el cielo. Es triste, mis queridos hermanos y amigos, hoy en día hay muchos teólogos, hay una teología que por supuesto es inventada por Satanás, es de invención humana, que habla de que en el cielo no hay ningún santuario, aunque la Biblia lo diga, de que Cristo Jesús no ha entrado a ningún lugar santo ni a algún lugar santísimo. Pero por supuesto, cuando vamos a la Biblia y queremos creer en lo que dice la Biblia, vamos a darnos cuenta que esa teología, que esos teólogos, por supuesto, están en un error. Están predicando pensamientos y, por supuesto, ideas humanas. Dios deseaba estar con su pueblo y, por supuesto, para eso, como ya lo dijimos, necesitamos un santuario. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Eso lo encontramos en Hebreos 8, 1 y 2. Fíjense cómo es la palabra de Dios. Fíjense cómo es Dios con nosotros, mis queridos hermanos y amigos, que a través de su palabra nos da la respuesta a los engaños satánicos que hoy tristemente se predican en algunas iglesias. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, y eso es una palabra importante que ustedes tal vez si tienen la cita ya, Hebreos 8, 1 y 2, lo subrayen, sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, está hablando acerca del cielo. Al dejar la tierra, Cristo Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Él ministra en el santuario del cielo, por lo tanto existen dos santuarios, el del cielo y el de la tierra. Y tal y como se le advirtió a Moisés, cuando iba a él a erigir el tabernáculo, diciéndole, si vamos ahí mismo en Hebreos 8, pero ahora en el versículo 5 nos damos cuenta, mira, dice la palabra de Dios, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, a Moisés se le mostró un modelo. Así como está así tú lo vas a construir aquí en la tierra. Por supuesto, que te estoy enseñando es el del cielo, pero tú lo vas a construir aquí en la tierra. El santuario portátil del desierto era una copia exacta del santuario, por supuesto, que estaba en el cielo, mis queridos hermanos y amigos. Esa réplica, si se le podía llamar así,
Sería una escuela adecuada para enseñarnos muchas cosas sobre el plan que Dios elaboró para la salvación de la humanidad. Al salir de Egipto, unos 1500 años antes de Cristo, el pueblo de Israel acampó en una vasta planicie como en el monte Sinai. El campamento era una verdadera ciudad, mi querido hermano y amigo. Pero a la diferencia de hoy en día que hay casas, era una ciudad de carpas, donde imperaba la limpieza y el orden. El pueblo estaba dividido en tribus. Cada una de las 4 lados que rodeaba al área central albergaba 3 tribus. En el área central estaba el santuario. Al entrar al patio, la primera cosa que se podía ver era el altar de los holocaustos, donde se ofrecían, por supuesto, todos los sacrificios. Un poco más adelante estaba el tabernáculo. Este tabernáculo estaba dividido en 2 compartimentos. Yo creo que muchos de ustedes, si es que nos han escuchado o si es que han estudiado la palabra de Dios y han estudiado esto del santuario, se darán cuenta o ya saben que el santuario estaba dividido, o mejor dicho, el tabernáculo estaba dividido en 2 compartimentos. El lugar santo, donde estaba la mesa con el pan sagrado y el candelabro de las 7 lámparas. Allí también estaba el altar del incienso. Y en el segundo compartimento, separado del primero por un velo, se llamaba el lugar santísimo. O sea, tenemos el lugar santo con algunos utensilios y el lugar santísimo. Ahí estaba el arca de la alianza o el arca del pacto. Dentro de esa arca de alianza o del pacto estaban las 2 tablas de piedra en la que Dios escribió los 10 mandamientos con su propio dedo. Ahora imagínate esto, ya acabamos de leer ahorita en Hebreos 8 que en el cielo hay un santuario también y que Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote y que ministra hoy en día allá en ese tabernáculo. Y si el santuario que estaba aquí en la tierra era una copia de lo que estaba allá en el cielo, nos dice aquí que había 2 lugares, que el tabernáculo estaba dividido en 2, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto o el arca de la alianza, donde dentro de esa arca, aparte de los 10 mandamientos, los cuales Dios escribió con su propio dedo, estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaba una muestra del maná dentro de esa arca. Si vamos rápidamente, ahí mismo, si estamos ahí en Hebreos, volteemos la hoja al capítulo 9 y el versículo 22. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:22: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto es muy importante, porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Porque recordemos, había diferentes tipos, no vamos a hablar en este tema acerca de eso, pero rápidamente les voy a dar una breve reseña. Había diferentes tipos de sacrificios. La mayoría sacrificaba pues animalitos y según el estatus económico era lo que llevaban. Algunos llevaban becerros, otros corderos, otros palomas, y los más pobres llevaban harina. ¿Sí? Es por eso que dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Por qué? Porque ahí está tomando en cuenta que había quienes no eran ricos o no tenían la posibilidad de comprar un corderito, llevaban harina como ofrenda. Ahora, eso significa que sin derramamiento de sangre no hay perdón, ni para el pueblo de Israel en el pasado, ni para nosotros en la actualidad. El perdón, mi querido hermano y amigo, es la cosa más preciosa del universo. ¿Sabe por qué? Porque costó la vida del Hijo de Dios. Eso era lo que simbolizaba la muerte del Cordero, el sustituto inocente que era sacrificado en el altar. Eso, y pongan mucha atención a esto, mis queridos hermanos y amigos, pongan mucha atención. Eso era lo que simbolizaba la muerte de Cristo, ese corderito, que era Cristo que vendría a morir por todos nosotros.
Ese era el sustituto inocente. La ley decía que tú tenías que morir, pero, pero Dios había hecho un plan para que tú no murieras, mas sin embargo te decía cómo era que Dios iba a perdonar tus pecados. No los iba a borrar, sino que te los iba a cubrir. ¿Sí? Muy bien. Cuando la persona sacrificaba a este corderito, a esta paloma, demostraba la fe del pecador, o sea, de él, en Jesús. El inocente Cordero de Dios que un día moriría por él y por supuesto por nosotros también. Cuando alguien pecaba y se arrepentía, debía conseguir un cordero y presentarse ante el sacerdote en el santuario. El pecador colocaba su mano sobre la cabeza del corderito, confesaba los pecados y enseguida mataba al animal. Entonces el sacerdote salpicaba un poco de esa sangre en los costados del altar. Si tú quieres saber un poquito más, si quieres entender un poquito más, deberías de estudiar lo que es el Antiguo Testamento, lo que es el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. En el libro de Levítico, que está en el Antiguo Testamento, por supuesto, ese describe los distintos sacrificios que tenía lugar en el santuario. Todos esos sacrificios señalaba a un grande y único tema central: proporcionar una manera de llevar al pecador de regreso a Dios, permitirle comprender el pecado y lo costoso que fue para Dios. O sea, eso le mostraba al pecador que el pecado hacía sufrir no solamente a él, sino que hacía sufrir a alguien inocente, que ni la debía ni la temía, en este caso al cordero. E imagínese usted, mi querido hermano y amigo, degollar a un corderito. El mismo pecador tenía que degollarlo. El pecador llevaba el cordero ante el sacerdote lo revisaba de que estuviera sin mancha, sin defecto. Y en pocas palabras el pecador le estaba diciendo: yo no quiero morir, yo pequé pero no quiero morir, así que mejor que muera el corderito en mi lugar. Ok, decía el sacerdote, muy bien, tú lo vas a matar, tú te vas a dar cuenta de lo que tu pecado hace. Y de esa manera Dios estaba enseñándole al pueblo de Israel, al pueblo que había salido de esclavo de Egipto y que seguramente por más de 400 años se fue olvidando poco a poco muchas enseñanzas que ellos ya sabían, volver a recordar todo eso, volver a mostrar lo que el pecado hacía y lo que el pecado hace. Los sacerdotes, por su participación personal en el sacrificio, cuando transportaban la sangre para el interior del santuario, cumplían con el mismo propósito. Dice, por ejemplo, en Levíticos 10:17. Esto es muy importante también. Levíticos 10:17. ¿Por qué no comisteis la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa. Y le dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Cuando el corderito era muerto, se ponía en un altar y se quemaba. Para que tengamos una mejor idea, haga de cuenta como cuando hoy asamos carne o asan carne. Se consumía toda la grasa, se consumía todo. El sacerdote, ya acabamos de decir, la sangre esa la salpicaba en el altar de sacrificio, y también podía comer de ese corderito. Comía de ese corderito. Y él, al entrar al lugar santo, también llevaba la vasija con algo de sangre. Con la sangre esa, rociaba o esparcía en el velo o la pared que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora imagínense cuántos sacrificios se hacían y cuántos se hacían en un año. ¿Cómo quedaba esa cortina? Ahora, ahí en esa sangre, como el que había pecado, había confesado su pecado, en la sangre iba el pecado de esa persona. No
es que se le quitara a él, sino que se le estaba transfiriendo porque él confesaba su pecado y porque él reconocía que no podía él y que no quería morir, por supuesto. Y el sacerdote, cuando comía ese cordero, por supuesto también iba el pecado dentro de él, y él llevaba al pecador. El pecador no podía entrar al santuario, al lugar santo. Él llevaba al pecador adentro, simbólicamente, por supuesto. Eso le hablaba a él de que Cristo Jesús vendría, moriría por él y su sangre cubriría el pecado de él, así como cubre hoy en día el pecado de todos nosotros. El pecado de todo el mundo ha sido cubierto por la sangre de Cristo. Pero ahora, hay muchas personas que no reconocen que son pecadores. Hay muchas personas que no han reconocido ni siquiera a Cristo Jesús, o que no lo han aceptado como su Salvador personal. Aunque ese pecado fue cubierto, era necesario y es necesario que reconozcamos tanto que somos pecadores, como a Cristo Jesús como nuestro Cordero que quita el pecado del mundo. Si no se reconoce ni el pecado ni a Cristo Jesús, no sirve de nada ese sacrificio para esa persona. Ahora, ya leímos Levíticos 17, donde hablaba acerca de que no comía la expiación en el lugar santo, pues era muy santa, y le dio a él, a vosotros, para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Y pues eso es, mi querido hermano y amigo, lo que Jesús, nuestro sumo sacerdote, hace con su sangre. Pero una vez por año había un acontecimiento especial. Dice en Hebreos 9, 6 y 7. Hebreos 9, 6 y 7. Y así, después de estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entre los sacerdotes entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea que en el lugar santo entraban diariamente. Y en el lugar santísimo, que era la segunda parte del tabernáculo, entraba una vez solamente al año. Una vez por año, el sumo sacerdote entraba solo en el lugar santísimo para realizar un servicio especial. Era la purificación de los pecados que habían sido transferidos al santuario durante todo el año. Así que, mi querido hermano y amigo, mira, yo sé que me queda muy poco tiempo y yo quisiera extenderme en este tema, porque solamente estudiando el santuario podemos darnos cuenta de muchas cosas que no se nos han enseñado, y de muchas cosas que se nos han enseñado pero se nos han enseñado mal, y que es de suma importancia que nosotros estudiemos esto, que es de suma importancia que nosotros le pidamos a Dios sabiduría al abrir su palabra. Así es que voy a continuar, porque si no, no voy a terminar, y yo sé que tendremos tiempo más adelante para tener temas exclusivamente para cada uno de los servicios que se hacían dentro del santuario, para los sacrificios, qué significaba cada uno de ellos, y cómo se fueron cumpliendo con el correr del tiempo y con el correr de los años. Entonces, esta ceremonia ocurría en el día de la expiación, así se le llamaba, día de la expiación, cuando se quitaban todos los pecados que estaban ahí confesados entre el lugar santo y el lugar santísimo, o sea, en la cortina que dividía. Era una especie de día de juicio. Esa ceremonia, mi querido hermano y amigo, tenía la finalidad de señalar la fase del ministerio sacerdotal de Cristo después de su sacrificio en la cruz. El servicio del santuario, mi querido hermano y amigo, con todas las ceremonias, continuó a través de los siglos. Primero en el desierto y después en el templo construido en Jerusalén. El servicio del santuario continuó teniendo validez hasta el día en que Jesús murió. Y por supuesto, a partir de entonces, ya no se necesitaba inmolar a un cordero para el sacrificio. Porque recordemos que el verdadero Cordero de Dios, el Señor, es el Señor Jesucristo, a quien apuntaban todos los sacrificios.
Él ya había dado su vida por todo el mundo. Pero tristemente, su propio pueblo, que durante siglos había demostrado su fe en Él a través del sacrificio, no lo reconoció. Se olvidaron para qué eran esos sacrificios. Se olvidaron que al hacer ese sacrificio ellos estaban por fe. Ahora sí que fíjese, mi querido hermano, ya había la salvación por fe, no por obras, aunque era una obra lo que ellos hacían, pero tenían fe en que Cristo Jesús vendría a morir por ellos. Ese sacrificio los llevaba hacia el futuro, hasta que Cristo Jesús viniera y muriera por ellos. Si Cristo Jesús no hubiera venido, no hubiera muerto nadie, todavía ellos estuvieran, aunque ya muertos, en esa interrogante. ¿Cuándo será? Aunque por supuesto no saben ellos, pero todavía hoy estuviéramos haciendo sacrificios y esperando a alguien que muriera por nosotros. Si Cristo Jesús nunca hubiera muerto por nosotros, si todo ese plan se hubiera echado a perder, todos nosotros estuviéramos perdidos. Todos nosotros estuviéramos perdidos, hasta aquellos que hicieron esos sacrificios. Jesús, mi querido hermano amigo, el Cordero de Dios, había dado su vida. El sistema de sacrificios había cesado, pero cuando Jesús subió al cielo, asumió una nueva tarea. Dice Hebreos 4, 14 y 15. Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. El sacrificio de Jesús en el Calvario fue completo y perfecto. Pero sin la obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote, no podríamos recibir ningún beneficio personal de ese sacrificio, mi querido hermano. Jesús hizo un sacrificio perfecto. Hizo provisión para todas las personas, pero no todas serán salvas, tristemente. Millones lo rechazarán. Como la salvación no es automática, la sangre de Jesús debe aplicarse personalmente a quien lo acepte. Por eso, Jesús, como sumo sacerdote, tenía que hacer algo más. Al morir en nuestro lugar y pagar el precio de los pecados, conquistó, mi querido hermano y amigo, el derecho de perdonar y de devolvernos la vida eterna. Como nuestro sumo sacerdote, y desde la cruz aplica los beneficios de su muerte en favor de todos los que lo desean, de todos los que lo aceptan. Él, mi querido hermano y amigo, Él murió inocente, sin deberla ni temerla, como decimos luego. Pero como Él tenía una vida, porque no pecó, esa vida extra que Él tenía o que tiene, nos las da a nosotros. Nos las da a nosotros. Ahora, cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, cuando aceptamos su sacrificio y su muerte en nuestro lugar, nuestros nombres o nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Ese libro muy especial, solamente cuando nosotros aceptamos el sacrificio y cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. 18 siglos después de la muerte de Cristo, surgió un movimiento que predicaba el regreso de Jesús para el 22 de octubre de 1844. Ese año quedó marcado como el año del gran chasco. Miles que esperaban la aparición de Jesús quedaron desilusionados. La decepción y el mal trago difícilmente quedaron o pudieron expresarse con palabras. El grupo que esperaba ansiosamente el regreso de Jesús en esa ocasión se dividió en 4 grupos. 4 grupos principales, podríamos decir. El primero renunció a la fe de inmediato. El segundo llegó a la conclusión de que había cometido un error en el cálculo de tiempo. El tercero admitió que Cristo había regresado, pero no físicamente, sino espiritualmente. El cuarto grupo se mantuvo firme en la fe. Continuó orando e investigando en las Escrituras, determinados a descubrir en qué se habían equivocado. Descubrir qué había ocurrido realmente el 22 de octubre de 1844.
Dado que el modelo del antiguo santuario había sido tomado del santuario del cielo, es razonable, mi querido hermano y amigo, llegar a la conclusión de que los deberes de los antiguos sacerdotes deben indicarnos algo con relación a la obra de Jesús como nuestro sumo sacerdote en el cielo. El santuario antiguo era purificado por la sangre de los animales, pero el templo del cielo debería ser purificado por un sacrificio mejor, o sea, la sangre de Cristo Jesús. El pequeño grupo tenía una firme convicción. Jesús no había tenido la intención de regresar el 22 de octubre de 1844. Aunque el Calvario había sido, por supuesto, una obra perfecta, una provisión suficiente para todo el mundo, aún quedaba algo más por hacer. La sangre de su sacrificio debía aplicarse individualmente sobre quienes lo desearan. Entonces, descubrieron lo que había sucedido el 22 de octubre. El gran día de la expiación había comenzado en el cielo. Jesús había iniciado su obra en el lugar santísimo del santuario celestial. Jesús, mi querido hermano y amigo, había iniciado el juicio. Antes del regreso de Jesús, cuando traiga consigo la debida recompensa a cada uno, antes del día en el cual los hombres y las mujeres serán finalmente declarados salvos o perdidos, el libro de la vida, con sus registros, debe ser abierto. Ese libro que se revela sin falsedad lo que cada persona hizo y fue. Algo había sucedido en aquel día mientras miles de hombres y mujeres esperaron con alegría y con ansiedad, y después lloraron con amarga decepción. El día y la noche del 22 de octubre pasaron sin que aparentemente nada hubiera sucedido, pero los libros se habían abierto en el cielo. La hora del juicio de Dios había llegado. Mi querido hermano y amigo, nadie está exento de heridas y tal vez magulladuras en esta larga y terrible guerra contra el pecado. Pero las marcas de nuestra lucha no se comparan con los terribles sufrimientos. Esos sufrimientos que Jesús tuvo que soportar. Él vino a la tierra a enfrentar el pecado cara a cara y dar su propia vida en sacrificio por nuestra salvación. Si hubiera sido necesario, habría dado su vida aunque la única persona que aceptara la salvación fueras tú. Desde que nuestros primeros padres pecaron y a través de toda la historia de Israel, primeramente en el desierto y después en la tierra prometida, y a lo largo de la iglesia cristiana hasta nuestros días, vemos a un Dios que se esfuerza por hacernos comprender su sacrificio y cuánto está dispuesto a hacer para salvarnos. Oh, mi querido hermano y amigo, hay un hilo de sangre que atraviesa la historia uniendo cada situación y que señala a un Dios lleno de amor que está dispuesto a perder a su Hijo para salvarnos, que está dispuesto a perdonarnos a todos los que se sientan necesitados de perdón. Ahora mismo, mi querido hermano y amigo, Jesús está cumpliendo la última etapa de su intercesión en favor de la humanidad perdida. Como sumo sacerdote, presenta los beneficios de su sacrificio para nuestro perdón y salvación. Pronto dejará sus vestiduras sacerdotales y como Rey de Reyes regresará a la tierra para buscar a los que aceptaron su sacrificio. Quiera Dios, mi querido hermano y amigo, que hoy aceptes a Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana, a la misma hora y por esta misma estación. Dios te bendiga. Y este fue su programa Derribando Gigantes. Lo esperamos cada sábado de 6 a 7 de la tarde por esta misma estación. No lo olvide. Que Dios lo bendiga y nos vemos la próxima semana en su programa Derribando Gigantes. Que el Señor Jesús